Hermanos, muy buenos días. Mi deseo es que Dios haya obrado en vuestras vidas en todas las circunstancias que usted ha podido atravesar en el transcurso de la semana y que nos haya permitido preparar nuestro corazón para que esta mañana podamos recibir de Él su palabra, que nos anime, que nos conforte y nos desafíe también. Por eso vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en la exposición de su palabra. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias, rogamos tu bendición sobre nuestras vidas ahora con tu palabra. Padre, yo en lo personal quisiera suplicarte, Dios, que tengas misericordia de mí. Señor, pongo en tu altar, Señor, mis debilidades, y ruego, Señor, que tú me sostengas y fortalezcas mi corazón. Permita, Señor, que pueda ser sensible a la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea Él, Señor, quien esté guiando nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que todos podamos escuchar, Señor, tu voz. No la mía, sino la tuya, Dios. Aquellas cosas que tú deseas poner en nuestras mentes, cambiando nuestros deseos, sintonizando nuestras emociones en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, esta mañana hemos escuchado algunas alabanzas que tienen que ver con una nueva identidad. Y es que es así. En Cristo tenemos una nueva identidad. Por eso el tema de esta mañana tiene que ver con nuestra identidad cristiana, basada en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Y esta nueva identidad que tenemos es una identidad cristiana, como la canción que cantamos, la segunda canción que cantamos esta mañana, que decía, pues todo tú lo has cambiado. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Y es así porque Dios ha transformado nuestras vidas, nos ha dado una nueva identidad. Esta identidad tiene su fundamento en la persona de Cristo. Y estamos llamados a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. De eso se trata esta nueva identidad. La identidad cristiana se trata de vivir a Cristo en nuestras propias vidas. El apóstol Pablo lo experimentaba de la siguiente manera. Mire lo que dice en Colosenses, Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Pablo, hablando de esta nueva identidad, hablando de su vida en Cristo, decía lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hubiera un documento que tengamos que presentar, cuando nos presentemos delante de Dios al salir de este mundo, si fuera un documento tipo DNI, nos asombraríamos, porque cuando presentáramos este documento y al recibirnos quien esté en las puertas del cielo, al ver nuestro rostro, no será como nos conocemos. Quién sabe allí sea un rostro que se asemeje al rostro de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que puedo experimentar en la vida, lo experimento en Cristo Jesús. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 y el verso 18. 2 de Corintios capítulo 3 y el verso 18. Dice de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Estamos siendo transformados cada día a la imagen de Cristo. Las características que se tienen que mostrar en nuestras vidas cada día son las características de la vida de Cristo. Por eso el llamado del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y el verso 2, miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 12 y el verso 2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es otra cosa que sencillamente conformarnos a la imagen de Cristo, tan igual como Cristo lo hizo cuando estuvo entre los seres humanos. Él decía que nada hacía de su propia cuenta, sino que todo lo que hacía lo hacía por voluntad del Padre. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Estamos llamados entonces a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, y eso tiene que ver con una nueva identidad. El problema para nosotros es que parece ser no hay ninguna diferencia entre la expresión de vida de los creyentes y aquellos que no lo son. Parece ser como que si el mundo nos hubiera alcanzado de tal manera que aquellas características o aquellas virtudes espirituales del creyente se han visto opacadas por la realidad que envuelve la vida cristiana, de tal manera que no estamos dejando ver a Cristo en nuestras vidas, no estamos dejando ver esa nueva identidad que hemos recibido todos aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Así que estamos llamados a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. Cuando yo veo estos versos de Colosenses capítulo 1, a partir del verso 3 al verso 8, uno puede ver un tremendo desafío, en primer lugar, de orar constantemente por nuestros hermanos, no solamente en nuestra iglesia, sino en todo el mundo, porque tenemos que orar pidiendo a Dios que la vida cristiana cada vez se manifieste más y más, o manifieste cada vez más y más a la persona de Cristo en la vida de cada creyente. Y se vuelve un desafío entonces el mirar estos versos, porque nos animan constantemente a orar por nuestros hermanos a fin de que podamos ver en ellos la vida de Cristo actuando en su ser. A la vez que también es un desafío porque nos llama a reconocer aquellas cosas que Dios está haciendo en la vida de todo creyente, en la vida de sus hijos, y eso nos lleva a ser agradecidos también con Dios. Hasta llegar a la verdad absoluta de que solo el Evangelio, solo la verdad bíblica, el verdadero evangelio puede producir en el creyente amor, fe y esperanza en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y el buen testimonio que se deja ver en la vida de cada creyente producto de esta nueva identidad que ha recibido. Esta mañana yo quisiera abordar este pasaje tomando dos puntos principales. En primer lugar, reconociendo que estos creyentes en Colosas eran verdaderos cristianos, y ahí vamos a tocar los versos 3 hasta el verso 5, la parte A. Eran verdaderos creyentes. Y en segundo lugar, de los versos 5b hasta el 8, lo que vamos a ver es que solo la palabra de verdad produce verdaderos creyentes. Solo la palabra verdadera del Evangelio produce creyentes verdaderos. Así que notemos cómo el apóstol Pablo tiene la convicción de que estos eran creyentes verdaderos, y él empieza con una acción de gracias a Dios. Verso 3 dice lo siguiente: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que hace en primer lugar el apóstol Pablo es reconocer que hay virtudes espirituales en la vida de estos creyentes que ha sido producido por el evangelio de verdad en la vida de los creyentes en Colosas. Virtudes que ponen de manifiesto que estas personas son verdaderos creyentes. Y por esa razón el apóstol Pablo expresa su agradecimiento no a los creyentes, sino a Dios, porque reconoce que es una obra de Dios. Su agradecimiento que expresa el apóstol Pablo lo hace de una manera constante, porque el apóstol empieza diciendo, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Al parecer, la expresión revela este profundo amor que el apóstol Pablo tenía por la iglesia de Colosas, a pesar que él no había fundado la iglesia en Colosas. Muestra su amor por los creyentes en esta parte del mundo. Uno puede inferir de esta expresión dos cosas. En primer lugar, que el apóstol Pablo tiene como costumbre orar constantemente con los creyentes, por los creyentes, y eso lo podemos ver en las otras cartas del apóstol Pablo. Quién sabe, esto nos deja ver que constantemente el apóstol Pablo estaba orando por los creyentes en diversas partes del mundo. Y la segunda inferencia que podemos notar en este verso es el siguiente, que cada vez que el apóstol Pablo ora por los creyentes, él agradece a Dios por la obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Constantemente agradecía a Dios. Constantemente agradecía a Dios. Eso nos deja ver que el apóstol Pablo tenía por costumbre ir a la presencia de Dios, pedir por la vida de los creyentes en todas partes del mundo. Y en segundo lugar, cada vez que se acercaba a Dios, el apóstol Pablo lo hacía con gratitud para agradecer lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la obra de cada uno de estos creyentes, hablando de el amor, la fe y la esperanza. Entonces notamos que la actitud del apóstol Pablo frente a la obra de Dios en la vida de cada creyente era de constante gratitud, de constante agradecimiento. O eso nos lleva, hermanos, a tener que aprender a mirar lo bueno que está ocurriendo en la vida de nuestros hermanos y no solamente a estar pendiente de las debilidades que hay en sus vidas. Es triste. A veces solo nos encargamos de las debilidades de los demás y no podemos ver las virtudes que Dios está produciendo en sus vidas y no somos agradecidos con Dios. Tú y yo podemos evaluar esta mañana la manera como nos acercamos a Dios cuando oramos por otros hermanos como nosotros. Y si somos agradecidos con Dios porque podemos ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada creyente. O sencillamente señalamos siempre los errores, las cosas negativas que podemos ver en la vida de cada uno de los creyentes. Así que el apóstol Pablo nos muestra, en primer lugar, estos creyentes son verdaderos y lo que hace el apóstol Pablo es expresar su acción de gracias y lo hace de manera constante. Y en segundo lugar, lo hace dirigiéndose a Dios. Gracias damos a Dios. El apóstol Pablo sabe que todo lo que pasa en la vida de cada creyente es gracias al accionar de Dios a través del Espíritu Santo. La fuente que usa el Espíritu Santo para ir transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo es la palabra verdadera del Evangelio. Es la palabra de Dios, la fuente del Espíritu Santo para ir transformándonos a la imagen de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús decía, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. En la carta a los Filipenses deja ver claramente cómo Dios está obrando en la vida de cada creyente. Porque en Filipenses 1:6 el apóstol dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios trabajando constantemente en nuestras vidas. De tal manera que todo creyente está siendo edificado en su ser interior. Nuestro Dios obra de diferentes maneras en nuestras vidas, de manera que llegamos a conocerle mejor.
y a experimentar más y más el obrar de Dios en nuestras propias vidas. Así que aquí tenemos, en primer lugar, dentro de la convicción de que estos eran verdaderos creyentes, el apóstol Pablo empieza con acción de gracias a Dios. Y luego él deja notar aquellas virtudes espirituales que él ha podido ver en la vida de los creyentes en Colosas. Virtudes que se le ha dado a conocer porque Epafras lo visitó. Aquel que fundó la iglesia en Colosas le dio las noticias de cómo era la vida de los creyentes en la iglesia de Colosas. Y Pablo ahora pasa él a agradecer a Dios también por lo que está haciendo en la vida de cada uno de los creyentes en Colosas. Y ahí tenemos entonces los versos 4 y 5, la primera parte. Mire lo que dice versos 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A continuación, entonces, el apóstol pasa a reconocer los motivos por los cuales da acción de gracias a Dios. Como hemos afirmado, solo Dios es capaz de producir frutos de esta calidad. Solo Dios. Pues son frutos que solo el Espíritu Santo es capaz de poner en nuestro ser interior. Por eso cuando uno mira Gálatas capítulo 5 y ve los frutos del Espíritu Santo, habla, mas los frutos del Espíritu Santo son amor, fe y una lista grande de frutos del Espíritu Santo. ¿Qué había producido el Espíritu Santo? ¿Qué había producido la palabra de verdad en el corazón de los creyentes en Colosas? En primer lugar, el apóstol habla de su fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe, dice el apóstol Pablo. Fe, amor y esperanza. No era la primera vez que el apóstol Pablo habla de fe, amor y esperanza. Uno puede ver que usa estas tres expresiones en varias partes de sus cartas. Por ejemplo, uno puede encontrar esta expresión en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 3 también, hablando de la fe, el amor y la esperanza, como virtudes que hablan de un creyente auténtico, de un creyente verdadero. Miren verso 3 de 1 Tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos también. Miren lo que dice también 1 Corintios capítulo 13 y el verso 13. Dice lo siguiente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellas es el amor. Así que el apóstol Pablo tenía por costumbre hablar de estas tres características que identifican al verdadero creyente. Hablando de vuestra fe. ¿Saben? Es interesante, porque cuando habla de la fe, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Él habla de el objeto en el cual se posesiona la fe del creyente. La fe del creyente está en Cristo. Cristo es aquel que le ha salvado porque el creyente ha puesto su confianza en la obra de Cristo. Y por eso evidencia virtudes espirituales que solo Dios puede producir. La fe que lo ha llevado a la salvación en Cristo. Es una fe que también viene por gracia de Dios. Como lo dice Efesios capítulo 2 y el verso 8, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por medio de la fe. Fe en el Señor Jesucristo. El objeto de nuestra fe es Cristo. La dinámica de la fe se vive en la persona de Cristo. No hay otra esfera, no hay otro ambiente en el cual el creyente pueda vivir la fe.
confianza en la obra de Dios. Así que uno puede pensar en que estos creyentes mostraban su confianza en la obra de Cristo. Descansaban en que el creyente llega a ser creyente solamente por lo que Cristo hizo en la cruz y por la resurrección de Cristo de los muertos. Ahora, hermanos, para tener una visión amplia, para poder resaltar la fe de los creyentes en Colosas, tenemos que recordar el contexto de la iglesia en Colosas. Saben, hermanos, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando de cómo era la vida de las personas en el primer siglo. Estamos hablando del judaísmo del primer siglo, cifrado en sus reglas, cifrado en la observancia de algunas normas por encima de la obra de Cristo. Eso era para el mundo judío. Para el mundo gentil estamos hablando de las religiones de misterio. Aquellos intentos del hombre de llegar a la deidad. Aquellos conocimientos oscuros, secretos, supuestamente que uno tenía que tener para llegar a tener algún tipo de acercamiento a Dios. Así que no era fácil expresar su confianza, expresar su fe en Cristo. Había muchas cosas que podían pervertir su fe en Cristo y por eso el apóstol Pablo les habla de esta manera. ¿No creen? Miren, el problema para los colosenses era de que ellos, al convertirse, habían puesto su fe absolutamente en Cristo como aquel que en él encontramos toda la plenitud de Dios y todo lo necesario para acercarnos a Dios, como lo dice el capítulo 1. Pero mira lo que dice el capítulo 2, y aquí está el problema que ellos estaban atravesando. Capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, aquí podría estar cifrado ya algunos pensamientos gnósticos de aquella época, de aquellos conocimientos secretos que solamente se podían obtener para llegar a tener comunión con algún tipo de deidad. Eso por parte, quién sabe, del mundo gentil. Pero del mundo judío, mira lo que dice verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí estamos las reglas, aquellas cosas que se inventaban los judíos, que hacían ineficaz en algún momento la obra de Cristo, que confundían a los creyentes. Y el apóstol Pablo ve el peligro que están corriendo estos creyentes. Y por eso él quiere afirmarlos que ellos están en la fe verdadera, porque su fe no descansa en sus obras, su fe descansa en Cristo. La esfera en la cual se mueve su fe es en Cristo. La dinámica de la fe solo se puede vivir en Cristo, solo se puede dar en Cristo. La fe que salva es en Cristo. ¿En qué está tu confianza? ¿Es todo Cristo para ti? Porque solo Cristo puede hacer cristianos. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso cantábamos, pues tú lo has cambiado todo. Tú nos has dado una nueva identidad. Así que lo primero que exalta de estos creyentes es su confianza en Cristo, su fidelidad a la enseñanza de Cristo, su fidelidad al obrar de Cristo en sus vidas. Estas personas solo viven para Cristo. Se mueven en la enseñanza de Cristo, se mueven en las virtudes de Cristo, en la verdad de Jesús. Ahí está cifrada su confianza, ahí está cifrado su fe. Por eso la expresión en Cristo. Su fe va en dirección en Cristo. Su fe está en Cristo, posicionada en Cristo. No hay otra manera de que lleguemos a ser cristianos.
En segundo lugar, el apóstol Pablo exalta también el amor que hay entre ellos. Y lo habla de esta manera. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. El amor que tenéis a todos los santos. La fe hacia Dios es expresada en el amor hacia los otros. La fe hacia Dios se expresa en el amor hacia los demás. Especialmente a los creyentes, a los hermanos en la fe. Es interesante porque emplea el término todos, a todos los santos. Y eso incluía al apóstol Pablo. Por eso mira lo que dice en el verso 8. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién sabe? Los creyentes en Colosas ni siquiera sabían cómo era el rostro de Pablo. Pero expresaban su amor a ellos porque estaban en Cristo. Y Cristo es la fuente del amor. La fe se expresa en amor. ¿Quieres ver? Mira lo que dice Primera de Juan. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Mira lo que dice los versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 11 y verso 12, amados, si Dios os ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es interesante. Ahora, escuchen bien. Dice, hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino en hechos y en verdad. El amor se expresa en acciones. Y yo estoy seguro que estas personas podían expresar en acciones el amor que había dentro de su ser, producto de su fe en Cristo Jesús. Y hermanos, estoy pensando esta mañana en lo que vivimos hoy en día. En cómo dejamos ver nuestro amor a nuestro prójimo. Cómo dejamos ver nuestro amor a otro creyente como yo. Seguramente estos creyentes, seguramente algunos no eran fáciles de soportar. Seguramente algunos tenían algunas debilidades que incomodaban a otros. Pero eso no mataba el amor. Seguro que había necesidades entre esos creyentes. Y seguro que se ayudaban unos a otros. Seguro que había momentos de debilidad en esos creyentes. Y seguro que había otro para exhortarle, para animarle, para consolarle. Y nos preguntamos esta mañana, ¿y nosotros cómo estamos expresando nuestro amor? Mira lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Mira cuánta necesidad hay muchas veces en nuestros propios hermanos. Mira cuánto desánimo puede haber en el corazón de algunos hermanos. Mira cuánto dolor puede haber en el corazón de algún hermano que acaba de perder a algún ser querido. Mira cuánta inseguridad puede haber en el corazón de un creyente que ha perdido su trabajo. Mira cuánto dolor puede haber en el corazón de un creyente que ve que su familia se destruye. ¿Cómo hemos mostrado nuestro amor a esas personas? ¿Cómo le hemos mostrado nuestro amor a estos creyentes? Tú y yo podemos pensar esta mañana y reflexionar esta mañana en la manera en que estamos mostrando nuestro amor. ¿Sabes? Si solamente nos tomáramos la molestia de marcar algunos números cada día de los hermanos, el solo escuchar nuestras voces nos animaría mucho. Déjeme decirle que hay muchísimos hermanos que están pasando por momentos difíciles ahora. Y quién sabe, Dios ponga ahora algunos nombres en vuestras mentes.
Y quién sabe, al terminar este culto, tú puedas coger tu teléfono, marcar algunos números y consolar a algunos hermanos, mostrándole así tu amor, ese amor que Dios ha puesto en vuestros corazones por otros creyentes como nosotros. Quién sabe, conoces algún creyente que ni siquiera es de Covicorte, pero es un creyente, pero tiene a Cristo en su vida, tiene su confianza puesta en el Señor. Y tú puedes animarle, tú puedes consolarle, no con tus palabras, sino con las palabras del Señor. Así que el apóstol agradece a Dios por la fe de estos creyentes, agradece a Dios por el amor de estos creyentes. Era un amor tan grande que se expresaba en acciones. Y en tercer lugar, él habla de la motivación de este amor, la motivación de esta fe. ¿A dónde estaban afincadas el amor y la fe de estos creyentes? La fe y el amor de estos creyentes. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Sabes? Esa expresión es una tremenda expresión, es una hermosa expresión que nos habla de la persona misma de Cristo. Nuestra esperanza es la misma persona de Cristo. Nuestra esperanza es nuestra vida con Él. Nuestra esperanza es nuestra comunión con Él. Nuestra esperanza es todo aquello que encierra las promesas de la palabra de Dios en nuestra estancia en la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que cuando cantábamos esta canción, conmigo estás, ese es el deseo de todo creyente, lo que anima su corazón, lo que hace arder su corazón, lo que le hace vivir la fe, lo que le hace expresar amor, es la esperanza de estar en la presencia de Cristo, la esperanza de estar con Cristo. ¿Por qué? Porque la canción decía, junto a ti, Padre, estar cara a cara te veré. En la luz de tu amor, allí no habrá temor, allí no habrá llanto, ahí no habrá más dolor, porque conmigo estás. No hay aflicción, no hay culpa, porque conmigo estás. En ti puedo confiar. Yo sé que hay personas esta mañana con mucho dolor. Y quiero hablar específicamente a esas personas. Esperamos a Cristo. Él es nuestra esperanza. Como dice la canción, le veremos cara a cara. Le veré en la luz de su amor. Ahora tú sabes que me dirijo a ti. Tú que estás pasando por momentos difíciles, por aquellas cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas y que nos desaniman tanto y que nos duele tanto, que llena de tristeza profunda el corazón. La esperanza es que Cristo venga. La esperanza es estar en la presencia de Él. La esperanza es verle cara a cara, porque ahí no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque conmigo estarás. Conmigo estás, dice el Señor. Así que animemos nuestro corazón. Fortalezcámonos en el Señor. Sigamos expresando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y sigamos expresando nuestro amor por otros. Anhelando, deseando estar en su presencia. Esa es la esperanza del creyente. El estar en la presencia de Dios. En gozar de su presencia. Por eso las cosas de este mundo no son nada. Por eso escuché decir a un predicador lo siguiente: Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada.
Cristo lo es todo para nosotros. Y anhelamos ese momento de estar con Él, en su presencia, porque no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque conmigo estás, cara a cara te veremos y disfrutaremos en tu presencia de la luz de tu amor. Anima tu corazón. Busquemos a Dios. Estos creyentes se fortalecían, expresaban su nueva identidad por su fe, por su amor, por su esperanza. Eran auténticos creyentes, auténticos hijos de Dios. Las cosas de este mundo no significaban absolutamente nada porque tenían a Cristo, y tener a Cristo es tenerlo todo. De repente gastas tu vida en cosas superfluas. Gastas tu vida en cosas sin significado. Cuando debemos gastar nuestra vida, debemos gastar nuestro tiempo en conocer más y más al Dios que habita en nuestro ser interior, al Dios que está en nuestras vidas, al Dios que veremos algún día cara a cara. ¿Eres tú un auténtico creyente? Podemos manifestar estas virtudes espirituales en nuestras vidas. Evidenciamos estas virtudes en nuestras vidas como parte de nuestra nueva identidad en Cristo. Pues estos creyentes en Colosas manifestaban estas virtudes y por eso el apóstol Pablo tenía la convicción de que eran creyentes verdaderos. Pasemos ahora al segundo punto de este mensaje y rápidamente. Como hemos dicho, en segundo lugar, solo el evangelio de verdad produce creyentes verdaderos. Solo el verdadero evangelio produce creyentes verdaderos. Y sí, mira lo que dice el versículo 5 en su parte B, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, la cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oímos, conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Tres cosas quiero resaltar en esta última parte del mensaje. En primer lugar, el evangelio tiene que ser oído. Tiene que ser oído. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El evangelio tiene que ser oído. El evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio opera en nuestro ser interior. Pero ese evangelio tiene que ser oído, tiene que ser predicado. Estos creyentes habían llegado a conocer a Cristo a la luz de la predicación de Epafras. Epafras escuchó el evangelio del apóstol Pablo supuestamente en Éfeso. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que dejar oír este evangelio de verdad. Es la única fuente que puede transformar la vida de todo ser humano. No debemos mezclar el evangelio. El evangelio de verdad tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ser oído este evangelio, tiene que ser predicado. Por eso la expresión de que ha llegado hasta vosotros, así como ha llegado a todo el mundo. El evangelio no está encasillado a un solo lugar. El evangelio, a medida que va llegando a las personas y transformando sus vidas, nos convertimos en heraldos de Dios. Nos convertimos en embajadores de Cristo. Tenemos que compartir, tenemos que hablar este evangelio de verdad. Está aquí en esta palabra. En segundo lugar, hablando de que el evangelio verdadero solo produce creyentes verdaderos, debe ser oído. Pero en segundo lugar, el evangelio es dinámico. Es dinámico. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, así como llega a todo el mundo y lleva fruto y crece también entre vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Oh, hermanos, a veces pareciera que escuchamos el Evangelio y ahí terminó todo. No, la palabra de Dios ahora nos dice que el Evangelio sigue actuando en nuestras vidas. Es como nos va llevando a la madurez espiritual, nos va llevando a ser más y más como Cristo. Debemos vivir y desenvolvernos en el Evangelio, porque el Evangelio es dinámico. Sigue transformando nuestras vidas, sigue transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es dinámico, no es estático, sigue trabajando en nuestro ser interior. De allí la razón, de ahí la motivación de poder conocer más y más este Evangelio a la luz de la palabra de Dios. Y otra vez, tenemos que preguntarnos en el tiempo que invertimos en conocer a Dios en su palabra. En el tiempo que invertimos en conocer más y más del obrar de Dios en nuestro ser interior. El Evangelio tiene que ser oído, pero el Evangelio también tiene que ser predicado. El Evangelio es dinámico, no permanece estático, produce frutos en la vida de todo creyente, como lo hemos visto en estos creyentes. Fe, amor y esperanza. Va madurando en la vida espiritual, va madurando el creyente, producto del accionar del Evangelio en su ser interior. El Evangelio también lleva fruto y es compartido por personas con características especiales. Verso 7 nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Sabes? El Evangelio es compartido por los servidores de Dios. El Evangelio es compartido por aquellos que permanecen fieles a Dios, fieles al Señor. Aquellos que lo predican no lo alteran, no lo cambian. Predican el Evangelio de verdad porque son siervos. Y el siervo no hace lo que le parece, el siervo hace lo que su Señor le manda. Y lo que Dios nos ha mandado a compartir es su palabra. Y lo que Dios nos ha mandado a predicar es su palabra. Es su evangelio, no podemos cambiarlo. Porque solo el evangelio de verdad produce creyentes verdaderos. Y los creyentes verdaderos manifiestan fe, amor y esperanza. ¿Qué clase de creyente somos? O mejor dicho, ¿somos creyentes realmente? ¿Tenemos esta nueva identidad en Cristo? ¿O quién sabe somos solo religiosos? ¿Quién sabe solo buscamos momentos de cómo paliar nuestras conciencias? ¿Quién sabe solo buscamos el contentar nuestros corazones en cosas que traen paz como las espirituales, pero nuestro corazón está lejos de Dios? ¿Somos creyentes o no? ¿Tenemos esta nueva identidad o no? Si es así, entonces, estas virtudes tienen que manifestarse en nuestras vidas. Fe, amor y esperanza. Y tenemos que seguir experimentando que oír la palabra, saber que la palabra trabaja en nuestro ser interior, es dinámica, y saber que cuando compartimos no alteramos el mensaje, porque somos siervos de Dios, llamados a compartir la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a seguir disfrutando de esta nueva identidad. Un día estaremos con Él. Un día nuestros corazones estarán henchidos de gozo y regocijo porque estaremos en su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana.
Rogamos tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, es un desafío, Dios, el vivir a Cristo en nuestras vidas, el demostrar estas virtudes espirituales que todo creyente debe evidenciar: fe, amor y esperanza. Si no es así, es porque estamos lejos de ti, Señor, viviendo como creyentes carnales, no espirituales, opacando así la imagen de Cristo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Queremos vivir a Cristo en nuestras vidas. Y Padre, queremos seguir compartiendo tu palabra para que el mundo pueda oír tu evangelio. Queremos disfrutar de la obra del evangelio en nuestras propias vidas, Señor, y seguir experimentando los frutos de su obrar en nuestro ser interior. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.